¿Cómo andan? Acá charlando con el fantasma. Eh, Hoy nos vamos a hacer un poquitito de ejercicio ilegal de la profesión de ingeniero. Eh, Quiero que recorramos, como les dije en la última charla, la masterclass de diseño de señuelos, hay varias cuestiones que son de suma importancia cuando definimos la efectividad de un señuelo. No es solamente que tiro, se mueve la colita y eso pica. Hay un montón de cosas que tienen nivel de detalle, de análisis, de definición, de prueba, que confluyen en un señuelo exitoso y pescador. Y hoy nos vamos a meter en las leyes de la aerodinámica. Hoy vamos a charlar sobre la lanzabilidad del señuelo. Es decir, vamos a definir eso primero, ¿no? ¿Qué interpreto yo por lanzabilidad del señuelo? Y básicamente que el señuelo que yo elijo para pescar vaya a la distancia y al lugar donde yo quiero. Eso, por supuesto, depende de muchas consideraciones, no de una sola. Pero nosotros nos vamos a ocupar hoy de una sola de ellas. Nos vamos a ocupar de la parte aerodinámica del vuelo del señuelo, que no es menor. A todos les habrá pasado de pronto comprar un señuelo que les encanta, mirarlo y decir, uy, este voy a pescar un montón, qué sé yo, lo tirás y empieza a girar, se le cruzan los anzuelos con el líder, cae mal, vuela y de pronto va de costado porque agarra una superficie que no corresponde y se mueve mal. Entonces, nos vamos a meter con eso, que es algo que yo creo que está sumamente subestimado en la pesca deportiva. Entonces, vamos a ver qué es lo que determina que un señuelo, manteniendo el resto de las variables, como se dice, ceteris paribus, constantes, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos el mismo pescador, la misma técnica, el mismo equipamiento, la misma habilidad, todo igual, salvo la parte aerodinámica y capacidad de lanzamiento que tiene tu señuelo. Y entonces nos vamos a meter con cada uno de los aspectos que definen si ese señuelo va a ir lejos y preciso como una flecha o cerca y totalmente impreciso como un avioncito de papel tirado al revés. Lo primero que vamos a hacer es entender que el señuelo es una herramienta que trabaja en dos mundos. El señuelo obviamente se lanza y recorre el aire, lo atraviesa y se lanza con la cola hacia el objetivo. Y ese es un mundo etéreo, es el aire, es la densidad del aire que es muy baja. Luego, una vez que sale de la caña, vuela y cae en un medio que es 800 veces más denso que el aire. El agua hace que este señuelo se mueva. Las mismas superficies que en contacto con el aire se deslizan cuando están, bueno, en este caso al revés, recogiendo cabeza hacia adelante, empiezan por la densidad del agua a generar el movimiento deseado para atraer a los peces. Entonces, lo interesante es que el señuelo es una doble herramienta si lo pensamos así. Es una herramienta que nos tiene que permitir alcanzar el lugar donde están los pescados y luego cuando lo recogemos, brindar la acción o la huella sensorial, de lo cual vamos a hablar en próximas charlas, que sea atractiva para los peces que queremos capturar. Entonces, eso compone un problema para el diseñador de señuelos, porque tenemos que combinar ambas cosas. Y como en todo,
nunca tenemos una cosa perfecta para todos los aspectos. Hay subóptimos en cada una de ellas. Va a haber un señuelo que, por ejemplo, hay algunos de trolling que profundizan mucho y de pronto queremos hacer bait con uno de ellos porque queremos profundizar y demás. Bueno, nos va a costar tirarlo y probablemente salga haciendo cualquier cosa. Pero vamos a poder llegar a la profundidad. Entonces vamos a poder pescar. En cambio, por ahí tenemos que tirar lejos y lo importante es más o menos llegar al lugar. Entonces va a dejar de importarnos la paleta y ahora vamos a tratar de tirar algo que llegue. Por ahí una cuchara ondulante. Estamos permanentemente tomando esas decisiones. Vamos a volver a la aerodinámica. ¿Y por qué yo creo que esto es importante? Vamos a imaginarnos dos pescadores. Vas vos a pescar con tu amigo, el que pesca siempre, y supongamos que tienen los mismos equipos, que tienen la misma caña, la misma mano, la misma habilidad, y lo único que cambiamos es el señuelo. Vos tenés un señuelo que no vuela bien y él tiene uno que vuela bien. Durante todo el día, más o menos, calculá que pescás 8 horas, un tiro por minuto, que es poco, podés hacer más seguramente. Más o menos vas a hacer al final del día unos 300, 400 tiros. Vamos a suponer 400, lo que sea. El que tira bien no tira bien, el que tira con el señuelo que vuela bien, ponele que mete 8 de 10 tiros. Y el que tira con el señuelo que no tira bien, puede meter 4 de 10 tiros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué es importante tirar bien, lejos y preciso, y que tu señuelo haga lo que vos querés cuando tirás? Primero porque el que está usando el señuelo que vuela mejor, claramente va a pescar más. Porque va a haber tirado el doble de tiros que vos en el lugar caliente donde tiene que caer el señuelo. Vamos a poner un ejemplo. Venís pescando palos. Si vos querés tirar y de pronto tu señuelo se ladea y cae muy adelante, no pesca. Si cae muy atrás, por ahí engancha. Si te das cuenta que vas a enganchar, frenás, lo caes corto, no pesca. Ahora él tiene el tiro, todos los tiros precisos y cae donde tiene que caer. Adivina quién le va a picar más. Entonces, no es un tema menor si tu señuelo vuela bien o vuela mal. Es un tema importantísimo cuando vos vas a pescar y en la efectividad de la pesca. Y entiendo que todos como pescadores claramente queremos pescar más. Entonces, vamos a entender cómo hacemos que un señuelo pesque más solamente por lograr ser tirado mejor. A ver, vamos a empezar, no se asusten, no se vayan ya del podcast. Vamos a empezar con la segunda ley de Newton. No soy ingeniero, ya les dije, voy a tratar de traducir esto que estuve investigando y que vengo usando hace muchísimos años. La ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando tengamos en cuenta que la caña es un resorte que carga energía gracias a nuestro movimiento, se carga, se dobla, guarda energía y cuando se frena, toda esa energía es descargada en el señuelo. El señuelo tiene la máxima energía transferida al momento en el que sale de la punta de la caña. Y a lo largo del tiro, obviamente, esa energía se va reduciendo. Por diversos motivos, pero uno es el que vamos a abordar hoy. Por eso, para que tengan una referencia, ustedes se dan cuenta que estás pescando con un señuelo, por ahí un señuelo pesado de 30 gramos, vamos a suponer. Y de pronto cambiás y estás poniendo uno de 10 gramos. ¿Qué tenés que hacer? Acelerar el tiro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si vos tenés menos masa,
para tener la misma fuerza y transferirle esa misma fuerza al señuelo, lo que tenés que hacer es lograr acelerarlo más. Ese es el equilibrio. Entonces, bueno, por eso las cañas tienen un determinado gramaje. Si vos tiras rápido, hay un gramaje en el cual la caña se siente bien, se siente cómoda, se siente agradable para tirar. Si la sobrecargas, se siente pesada y como que se dobla en lugares más cercanos al bat o al medio de la caña, donde ya no es tan agradable el lanzamiento ni tan preciso. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta acá es que la caña funciona como un resorte que convierte una energía elástica que tiene propia, como si fuera ese resorte, y la convierte en energía cinética al señuelo. No se asusten, hasta acá llegamos con el formuleo. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos importa claramente? Es qué pasa después de la punta de la caña. Bueno, ¿qué pasa después de la punta de la caña? Eso es mucho más interesante. Porque antes de la punta de la caña puede mandar el pescador. Puede tener que ver con su técnica, con la fuerza que él tiene, con el equipo. Ahora, una vez que el señuelo sale de la punta de la caña, ahora sí manda el diseño del señuelo. Manda la masa que él tiene, manda el perfil que tiene y manda el centro de gravedad de ese señuelo. Ahora vamos a abordar esas tres cosas en particular que me parece que son clave para entender por qué y cómo vuela un señuelo. Entonces, después de la punta de la caña, manda el diseño, no manda el pescador. Entonces, otra cosa. Bueno, hay que tirar un señuelo muy pesado, porque un señuelo muy pesado vamos a lograr tirar mucho más lejos. Yo diría que no. Hay tres factores que se combinan para lograr una mejor posibilidad de vuelo, una mejor lanzabilidad del señuelo. El primero es el perfil. El perfil. ¿Cómo son? Fíjense, esto es un desastre. Imagínense esto volando en el aire. Es una banana chata. Obviamente este es un señuelo más para trolling que se usaba en otras épocas, pero lo traje especialmente para poder ver eso. Imagínense cómo vuela esto en el aire. Horrible, como un biguá de la cola. Ahora fíjense cómo volaría este señuelo para pescar atunes o ese tipo de pescas, que es sumamente cilíndrico, tiene el peso bien distribuido y volará perfecto. Entonces, lo que termina pasando es que el señuelo, que tiene un perfil más aerodinámico, reduce lo que se llama arrastre. ¿El arrastre qué es? Es el rozamiento que genera la superficie del señuelo cuando atraviesa el aire. Cuanto más superficie enfrenta, más arrastre y se frena más. Imagínense un avión cuando está en vuelo en velocidad crucero, levanta todas las alitas y se queda con el mínimo perfil alar para lograr volar a la máxima velocidad con el mínimo combustible. Ahora, cuando quiere aterrizar, lo que hace es abre los flaps, maximiza el arrastre para generar una frenada. Bueno, eso mismo es lo que pasa cuando uno tiene un perfil que no es el más adecuado. Miren, fíjense, este señuelo también es otro señuelo de trolling. Fíjense, el perfil parece puntiagudito todo, pero de pronto cuando seguís acá te encontrás con una paleta y esto seguro que lo va a convertir en algo inestable. Entonces, lo primero es el freno que genera el perfil del señuelo. Lo segundo es la masa. Ahí sí podemos asociarlo con el peso, ¿no? Entonces, la masa es lo que hace que el señuelo mantenga la inercia en el vuelo, ¿sí? El perfil es lo que hace que no frene por condiciones de rozamiento con el aire. La masa es lo que hace que conserve la velocidad, ¿sí? Es como el camión, como la cosa que conserva, hace que conserva la velocidad. Y finalmente hay otra cosa que necesitamos tener, que es que, supongamos que volaría perfecto, o
no sé, el Valkyria, ¿sí? Que lo usan mucho para atún, van a pescar en el mar y demás con porque además se tira muy lejos. Entonces, supongamos que sale de la punta de la caña, espectacular, tiene un perfil, fíjense, sumamente aerodinámico, sumamente bien equilibrado, perfecto. Ahora, supongamos que esto en vuelo empieza a tumbarse. ¿Qué pasa si esto tiene este perfil? ¿Qué les parece que va a hacer? Y obviamente va a girar para un lado, después va a compensar, se va a volver algo inestable e incluso podría hasta empezar a revolear. Yo les voy a mostrar un señuelo muy antiguo que tengo, que debe tener más de 50 años, que es este Magnum. Pescábamos en varios lados con esto. Y lo pescábamos con cañas de spinning y cuando lo lanzábamos tenía anzuelos muy pesados. Y esto le generaba la paleta de metal, es un señuelazo pero es un señuelo de trolling, está diseñado para pescar a trolling, troleando a velocidades altas de más de 6 nudos en el agua salada. Nosotros lo usábamos acá para pescar chafalotes, doradillos. Entonces cuando vos lo tirabas, parecía que volaba bien, pero de pronto este peso le ganaba y se cruzaba y se te enganchaba el anzuelo de atrás en el líder y caía de cualquier forma. Eso también es importante porque fíjate, cada vez que a vos se te enrieda o te cae mal el señuelo o se le enganchan los triples o los simples, es un tiro menos. Y acuérdense que lo que estamos tratando de hacer con la lanzabilidad de los señuelos es maximizar la cantidad de tiros óptimos que realizamos durante un día de pesca. Entonces, vamos a seguir. Entonces, la última es la estabilidad en vuelo. Necesitamos que nuestro avión, nuestro emisario, nuestra nave galáctica de SpaceX, no se tumbe, no gire, no tenga inestabilidad, sino que tenga muy bien el centro de gravedad equilibrado, obviamente como un velero, imagínense, bien abajo el centro de gravedad. Y vamos a ver unos ejemplos, veamos unos ejemplos. No lo traje acá, pero una flecha, por ejemplo, es muy liviana. Una flecha pesa menos de 30 gramos. 30 gramos pesa este señuelo. Ahora, ¿qué se imaginan que vuela más? ¿Un bendy o una flecha? Va a volar mucho más una flecha. ¿La flecha qué tiene? La flecha es liviana, vuela lejos, pero gana por estabilidad. Tiene el peso concentrado, el centro de gravedad, todo el peso concentrado en la punta, hacia donde se dirige el objetivo, y tiene todos los controles de estabilidad detrás. Los timones están detrás de la flecha. Eso hace que sea sumamente precisa y sumamente estable en vuelo. Eso hace que llegue mucho más lejos y de forma mucho más estable. Vamos a ver una bala 38, por ejemplo. Una bala 38 debe pesar alrededor de 10 gramos. Es nada. Yo no tengo ningún señuelo acá que pese 10 gramos, pero vamos a suponer, no sé, que este Fati pese 10 gramos. ¿Ustedes se imaginan que puede llegar más lejos una bala de 38 o el Fati de 10 gramos? Claramente la bala de 38. ¿Por qué? Además tiene un tercio del peso de la flecha, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Y bueno, tiene la masa sumamente concentrada, porque es de plomo, todo de plomo. Tiene máxima densidad y toda su masa está concentrada. Y eso hace que, recuerden, es el camión que sostiene la velocidad y la distancia en el lanzamiento. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Un pájaro, imagínense un pájaro, el que quieran, uno que vuele, un pato, esos que vuelan bárbaro, muy rápido. Nosotros los vemos volar y vuelan cabeza adelante. Tienen un perfil aerodinámico perfecto. Vieron que cuando vuelan más rápido, como que se achican también. Bueno. Eso perfil es perfecto. Ahora imagínense el pato volando reversa. Suena ridículo, ¿verdad? Imagínense el pato con la cola para atrás y tratando de volar hacia atrás. No existe, no tiene. Y es el mismo cuerpo, el mismo peso, el mismo centro de gravedad. Entonces, influye muchísimo todo este equilibrio, ¿sí? Y la forma aerodinámica del perfil que presenta hacia el aire.
ningún pájaro vuela de cola, ningún señuelo puede volar de cabeza. Entonces, punto importante. Vamos a hablar de la masa. Ya hablamos de la parte aerodinámica, del perfil, de reducir el arrastre, que es el rozamiento que puede tener. A ver, este señuelo lanzado de este modo y se mantiene estable así, su perfil es este, lo que ven ustedes de frente. Ese es el perfil que entra en el viento, en el aire. Ahora, supongamos que este mismo señuelo, recuerden el ejemplo del pato, ahora yo lo que voy a hacer es, no, mira, esto va a volar así. ¿Por qué? Porque tiene determinado centro de gravedad y las superficies estas de control hacen que cuando vuela de este modo. ¿Cómo les parece que va a volar más lejos y más preciso? Esto seguramente va a empezar así, se va a dar vuelta, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente. Ahora la masa. Lo que sostiene el vuelo es la masa total. No hablamos de densidad. Esto es lo que genera la inercia. ¿Sí? Entonces, cuanto más peso, no siempre significa más distancia. Tiene que haber un equilibrio aerodinámico y un equilibrio con el centro de gravedad, porque podemos cargar muchísimo peso, pero lo podemos cargar mal, y entonces no va a volar bien el señuelo tampoco. Y no estoy hablando todavía de cómo va a funcionar en el agua. Vuelvo un segundito al ejemplo de la flecha. Este señuelo tiene transferencia de peso, con lo cual no solo tiene un diseño aerodinámico, sino que además, cuando va a tirar, hay una bolita interna que carga peso hacia atrás, corriendo el centro de gravedad, ayudando que el peso traccione, que la masa de esa bolita traccione el señuelo de cola penetrando el viento. Entonces, vamos a hablar del centro de gravedad ahora. ¿Se acuerdan? Entonces, dijimos aerodinámico, masa, perfil aerodinámico, masa, y ahora vamos a hablar del centro de gravedad. Y esto es un tema de equilibrio, ¿sí? Es un tema de equilibrio. Como yo les contaba, ¿se acuerdan? Este Magnum tiene un centro de equilibrio medio complicado, ¿sí? Acá está con unos anzuelos que no corresponden, son muy duros, pero en general el centro de equilibrio va a estar medio inclinado. Al tener eso, digamos, ¿qué sucede? Bueno, se pasa de largo. Hay una determinada masa que en esa velocidad, frenada por esto, con el perfil, ¿recuerdan? Con el arrastre, hay arrastre aquí y esto empieza a dar vuelta. Y eso hace que el señuelo caiga de cualquier manera. Entonces, no vuela igual. ¿Qué hace esto? Lo que les decía recién. La transferencia de peso justamente lo que hace es correr el centro de gravedad. Ahora, cuando recogen el agua, ya lo vamos a ver después, necesitamos que ese centro de gravedad no quede atrás, que esa masa, perdón, no quede atrás. Porque si queda atrás, se vuelve muy inestable en la natación. Así que le pedimos que vuelva para adelante, cerca de la cabeza, y vuelve a generar un centro de gravedad adecuado para la natación. Seguimos, ya estamos, vamos llegando. ¿Qué pasa con el viento? Vamos a suponer un viento fuerte de frente. El viento fuerte de frente no es más que es como si el señuelo volara más rápido. Esto es como dos autos que chocan de frente, las velocidades se suman. Entonces, si hay viento de frente y yo estoy lanzando contra el viento, es como si el señuelo lo expongo a una mayor velocidad de aire impactando en el perfil aerodinámico. Entonces, amplifica todos los defectos. Todo lo que nosotros mencionamos recién, de inestabilidad, de problemas de perfil aerodinámico, de problemas de centro de gravedad, de problemas de masa total, todo eso con viento de frente lo amplifica y hace que si se va a girar, se gire más rápido y se gire más corto y termine estirando más corto y peor. Si el viento de costado, ahí ya es otro el efecto y es más controlable si es de costado.
¿Por qué? Porque el señuelo en general puede recibir alguna brisa de costado es como si nadara, como si volara en una determinada masa de aire. Y ese en general es más controlable. Cuando es muy fuerte no, porque te querés matar. Pero bueno, el viento de frente debe ser el más odioso. Fíjense, este chaque también tiene transferencia de peso, porque el perfil del cuerpo, si bien se lanza bien aún sin transferencia, se optimiza mucho con la transferencia de peso. Entonces vos transfiere el peso y vuelve para adelante cuando nada. Bueno, vamos a ver un poco, entonces ahora les voy a contar sobre los señuelos que yo diseño. Que todas estas consideraciones en los señuelos de mi marca. Y me gustaría empezar por el primero, que es la flecha, el arrow. Claramente se llama así, ustedes entienden por qué. No tiene, ni siquiera necesita transferencia de peso, porque este señuelo vuela por un perfil aerodinámico perfecto y un centro de gravedad con plomo cargado abajo y los estabilizadores frontales, que luego sirven también para la acción, de modo tal que este es el señuelo perfecto para lanzar. Uno lo lanza, está estabilizado con los timones estos de la cabeza, tiene el centro de gravedad bien definido en la panza y tiene un perfil que minimiza el arrastre. Vas a tirar lejísimo con este. Y si tenés que tirar más lejos que un compañero tuyo para llegar primero a los lugares, también, esto hago un paréntesis, te conviene usar un señuelo que tire más lejos. Sigamos con otro que se lanza muy bien. Bueno, se los comentaba recién, ¿no es cierto? El Valkyria tiene la misma característica, un perfil aerodinámico que reduce el arrastre, que reduce todo el rozamiento ese, un buen centro de gravedad con peso aquí, se lanza fácil, penetra bien en el viento. Lo mismo con el Fat Minnow. Este es un señuelo súper efectivo para pescar palos, para pescar barrancas. Lo he usado en correderas, en todos lados lo he usado y la verdad que es sumamente efectivo, porque es un minnow, trabaja como minnow, tiene paleta de minnow, se lanza como un minnow, pero al tener este perfil tiene muy buena acción y mueve mucha agua, desplaza agua, cosa que les atrae mucho a los dorados, como todos ustedes saben. El bendy, ya se los comenté varias veces, tiene la transferencia de peso, tiene este tipo de curvas y, digamos, zonas chatas que permiten que esto entre perfectamente en el viento, y la forma en que tiene puesta la paleta y la transferencia de peso hacen que se pueda tirar perfectamente sin problemas. Y finalmente voy a terminar con el Fatty. El Fatty obviamente no necesita transferencia de peso porque él es el peso. Es un señuelo que tiene una bolita de plomo adentro, tiene mucha cavidad aérea, que eso en el funcionamiento del señuelo abajo del agua es bastante importante. La forma que tiene es bastante simétrica, ayuda mucho, tira, si bien tiene la paleta que es chata, que podría molestar en el tiro, al ser tan redondito con el peso, la masa, ¿recuerdan? La masa concentrada como la bala, imagínense una pelota de golf, por ejemplo, lo que hace es que esto facilite y alargue la distancia de tiro y sea mucho más preciso, mucho más preciso. Entonces, vamos a, de alguna manera, ir concluyendo, donde repasemos un poco entonces. Lanzabilidad del señuelo no es mi amigo el canchero que tira bárbaro o que se compró la última St. Croix, que la encontró en catálogo o tiene el último DC. Bueno, todo eso lo podés tener, lo puede tener cualquiera. En lo que respecta al diseño de señuelos, ahí juegan otras cosas, como acabamos de ver. Entonces, lo primero que hace el señuelo es recibir la energía que nosotros le transmitimos desde la punta de la caña. La va conservando todo lo que puede, atraviesa el aire, mantiene la estabilidad y llega al punto donde nosotros queremos tirar.
Tenemos que volar como flecha, tiene que volar como una flecha, tiene que volar como una bala, pero recuerden que no nos sirve que vuele como un pájaro al revés. Eso no nos sirve. Los señuelos que yo diseño están diseñados para los pescadores de los 320 tiros buenos, no de los 160. Los señuelos que yo diseño están para que vos puedas tirar a los lugares que necesitas y a los lugares donde están los pescados. Y que tu amigo siga tirando a cualquier otro lado. Vamos a dejar acá lo que les quiero hacer un puente hacia lo que va a venir. Hoy hablamos de varias leyes de la aerodinámica, de cómo se desempeña un cuerpo en movimiento atravesando el aire. En la próxima vamos a meternos con leyes de la hidrodinámica, donde el señuelo ahora deja de volar de cola marcha atrás, pero ahora empieza a nadar marcha adelante. Ni se imaginan la cantidad de cosas que tenemos para conversar sobre eso. Los espero con gusto y muy buena pesca.